fue un tema bien complicado porque pues ya no era el presidente de la FEC, ¿sabes? O sea, ya era el joven que perdió y lo decía ayer en una conferencia, las victorias son de equipo, pero las derrotas son solitarias. Fue un tema bien complicado, de mucha depresión, de pagar deudas sobre todo, porque pues me endeudé a mi familia, me endeudé a mí, tuve que vender mi carro y demás. Fue una época muy compleja. Yo creo que uno como joven se frustra mucho porque tenemos sueños, ideas y proyectos y a veces sueños más grandes que otros y demás, pero cada quien en su mundo quieres lograr algo, ¿no? Ser exitoso. Y uno como joven de repente quiere las cosas rápidas, de que quiero esto y lo quiero mañana, y voy a trabajar mañana y si no lo tengo, te crea frustración, ya no le echas ganas, te desmotivas, dejas el proyecto de lado. Y entendí que los grandes proyectos se construyen con pasos pequeños. Listo, amigos, estamos ya en otro episodio, el segundo episodio de este programa podcast junto a nuestros amigos del periódico Victoria, de 20 a 20 navegando en la crisis. Y el día de hoy tenemos a un invitadazo que me da mucho gusto presentar, Eric Segovia, quien es presidente de la asociación Amor por Durango y secretario técnico del sector privado empresarial. Eric, Muchas gracias. ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme. Oye, no, un gustazo por tenerte, porque Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues, lamentablemente y muchas de las veces para las juventudes que nos están viendo o para muchas personas suele ser muy complicado y a veces hay mucha apatía por parte de nosotros, sinceramente, para poder entrar o para saber de qué es este mundo, ¿no? Del tema de las gestiones, del tema de la política, de todos estos temas que a veces decimos, ¿cómo le hacemos, no? O tenemos esta desesperanza, o tenemos este miedo, influyen muchísimos factores. Eric, mi primera pregunta hacia ti va a ser, ¿cuál ha sido tu mayor miedo para poder hacer o emprender lo que hasta este momento has hecho? Porque tienes una carrera larguísima. Sí. Pues mira, muchas gracias primero por invitarme a este podcast. Se me hace bien interesante lo que están haciendo. Yo creo que hay que apoyar mucho a los jóvenes y sobre todo por la mentalidad que tenemos y cada vez es más difícil hasta luchar por los sueños. Yo creo que iniciando con esta pregunta, el mayor miedo que yo tengo en lo personal, y lo analizaba en la mañana, es el no luchar por tus sueños, ¿sí? Yo creo que más que de concretarlos o aceptarlos o fracasar, yo creo que lo importante es que uno luche por sus sueños. Y yo creo que ese es mi mayor miedo, el dejar de creer en mí, dejar de creer en mis proyectos. Yo creo que lo decíamos hace rato, es importante que la gente sea congruente. Yo creo que ese miedo me ha ayudado mucho porque de repente he iniciado proyectos y estoy emocionado y a los 3 días de repente creo que ya no va a ser ya no va a funcionar, ¿no? Y yo creo que hay que ser congruente. Siento que ese miedo es lo que me ha apasionado y me ha ayudado a seguir adelante y a pesar de muchas cosas que he vivido, que mejor ahorita más adelante vamos a platicar, pero sobre todo el ser conscientes y tener como que esa presión también personal que nos ayude a seguir adelante. Sí, porque después pasa mucho que lo platicábamos ahorita antes de entrar al programa, que salen de la universidad, salimos de la universidad, decimos, ¿qué hacemos? Sí. ¿No? O sea, tenemos un mundo de sueños antes, tenemos un mundo de ideas antes, pero cuando nos sueltan, cuando dejan de crearnos como esta correa de haz lo que quieres, entras al mundo real y dices, ¿qué hago, no? Sí. ¿Qué hago, güey? O sea, ya no puedo más, ya no puedo pensar más, ya no tengo esas decisiones y caemos en el tema que tú estás comentando, que es dejan de luchar por algo importante como lo son los sueños. Sí. Oye, las juventudes muchas de las veces tienen este miedo de no soy capaz, no soy a lo mejor la persona o el perfil que está pidiendo tal empresa, no soy la persona que está más preparada, ¿no? O a veces nos catalogan así de, pues es joven, ¿qué puede saber, sí, no? O sea, ¿qué tanto puede, sí, apoyarnos él, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Tú estando en las posiciones que has estado, estos temas, ¿cómo los manejas? ¿Te ha pasado a ti algún tema de este tipo? Sí, claro. Mira, como mencionas, en mi etapa universitaria me tocó ser presidente de la FECA. Al momento de egresar, y lo decíamos de juego ahí con los compañeros,
que le decimos la crisis del egresado. Y al principio es como ese sentimiento de que ya vamos a terminar la escuela, que los amigos, que las fiestas, que bienvenidas y demás, ¿no? Que la graduación. Pero llega un punto donde llega una crisis como que ya voy a salir. Ya soy un egresado, ya soy un profesionista. ¿Qué sigue? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Tengo la experiencia necesaria para incorporarme en una empresa y demás? Uno cuando entra a las primeras carreras, cuando hablamos con los alumnos de nuevo ingreso, siempre es como que no, pues tengo estas metas, saliendo a los años voy a estar trabajando en una empresa, voy a durar 3 años ahí, después voy a emprender, después me voy a ir de viaje y demás. Y tenemos sueños pues muy padres, muy grandes, pero de repente llega esa crisis donde, caray, pues sí, pero a lo mejor no me preparé lo suficiente o me pasó de noche a veces hasta la universidad, ¿no? Y por eso le llamamos la crisis, porque lamentablemente es bien complicado ya el mundo laboral como egresado. O sea, ya es bien complicado. O sea, ahorita con los incrementos del salario mínimo, que sí son buenos, pero nada más con el tema del salario mínimo, pero el salario de un profesionista recién egresado, ya casi están topeteando. Muchos de los jóvenes, sus primeros trabajos ya son hasta por medio de la beca del gobierno federal. O sea, ya ni siquiera los contratan bien. O sea, es una crisis bien complicada que se ha vivido, que se está viviendo, que yo creo que el consejo es que uno como estudiante y posible a egresar, haga un plan de vida, se prepare, sepa qué va a hacer y sobre todo planee bien su secuencia y se prepare a donde quiera estar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. El planificar qué es lo que vamos a querer, qué puntos favorecen hacia nosotros y qué otros totalmente no. Y ahí coincido contigo, porque muchas de las veces cuando ya tenemos o cuando ya estamos trabajando en algo que nos gusta, sentimos que lo tenemos todo, sí. No vemos el después, no vemos el mañana, no planificamos hacia un futuro. Y cuando viene esta parte de hasta aquí, ¿no? Sí. Que finaliza el contrato, que finaliza el tema laboral, nos entra este miedo de chin. Y ahora le hacemos mención al nombre, navegando en la crisis. Navegamos en la crisis. Y eso creo que es muy importante, el tema de la planificación de vida en los jóvenes, muy importante. El tema de tu asociación, Amor por Durango, sí. Me tomó un poquito de buen sentido el tema Amor por Durango. Sí. Cuéntanos un poquito de tu asociación. Mira, hablando un poco, te platicaba, me han invitado a dar unas conferencias de resiliencia y demás por proyectos que he vivido y situaciones y problemáticas que uno vive y uno va superando, pues gracias a Dios y a la familia. El proyecto de Amor por Durango nació cuando yo, antes de egresar y de ser presidente de la FECA, yo me lancé para la FEUT. En este proceso, lamentablemente perdí el proceso. Fue un tema bien complicado porque pues ya no era el presidente de la FECA, ¿sabes? O sea, ya era el joven que perdió. Y lo decía yo en una conferencia, las victorias son de equipo, pero las derrotas son solitarias. Fue un tema bien complicado, de mucha depresión, de pagar deudas sobre todo, porque pues me endeudé a mi familia, me endeudé a mí, tuve que vender mi carro y demás. Fue una época muy compleja. Y ya empezamos a tratar de levantarnos, me metí a un tema profesional laboral, empezamos a crear ya diferentes actividades y juntando el equipo y a mis amigos, realmente nos dimos cuenta el por qué nos gustaba el tema político. Y detectamos que el inicio fue desde la prepa, con actividades de labor social, que siempre empezamos a hacer una posada tradicional, ya llevamos como 11 años, me parece que este año va a ser el 12, y cada año la hemos realizado. Y sobre todo entendimos que no tenemos que estar en un cargo público para poder ejercer o hacer actividades que nos gusten, como el tema de labor social, ayudar a la gente, o actividades sociales. Y por eso emprendimos el proyecto de Amor por Durango. Me parece que ya este diciembre cumplimos ya 3 años de haber iniciado el proyecto. Es un proyecto muy padre, muy bonito. Nos dedicamos a también parte de formación, de labor social. En mayo pasado tuvimos también la oportunidad de traer a Chumel Torres a una conferencia al Bicentenario. Y tratamos de involucrarnos en diferentes áreas, en diferentes temas, pero sobre todo sin perder la esencia de cómo inició este proyecto, que es un proyecto de amigos, que es un proyecto que le tenemos amor a nuestra tierra, que le tenemos amor a nuestra gente y queremos regresarle un poco a Durango de lo que hemos trabajado. Y pues obviamente, como es un tema meramente social, pues lo hacemos con mucho amor. Eso es lo más fregón, que
tengamos que hacer las cosas con amor, ¿no? Sí. Con decisión, con muchísima fortaleza y con esa pasión que en cada proyecto se debe de poner. Oye, dijiste algo muy importante y creo que es algo que nosotros no hemos hablado, pero que lo tenemos que hablar, el tema del equipo. Sí. Yo creo que, y yo siempre lo he dicho, sin un equipo no va a haber avance, Sí. ¿no? Tenemos que tener esas personas indicadas que nos apoyen en el momento indicado y sobre todo mantenerlas ahí. ¿Cuál ha sido tu mayor fortaleza para seguir con ese equipo durante esos 3 años y mantenerlos pues ahí, tenerlos en apoyo? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo creo que la labor más complicada de liderazgo, pues sí es mantener a los equipos unidos. Y eso nos ha costado mucho trabajo, porque siempre pues hay decisiones encontradas, opiniones diferentes, pues hay mucha diversidad, ¿no? Yo creo que cada ser humano es bien distinto, pero hemos tratado de sumar esfuerzos, de platicar con la gente, de que, oye, está este proyecto, si coincide con tu proyecto de vida y le puedas sumar al proyecto y viceversa, pues adelante y le damos y vamos trabajando. Yo creo que algo que entendí también en el tema político es que no siempre tienes que jugar tú. A lo mejor un equipo se conforma a veces por un liderazgo, pero el liderazgo a veces siempre es el que está jugando. Pero también es importante que demos jugada a los demás. Y nosotros lo entendimos porque eso nos pasó en la federación, como uno de los errores o en el análisis que hicimos, fue que faltaba fortalecimiento de liderazgos. Empezamos a buscar ya oportunidades políticas en temas de gobierno y demás, pero entendí que a lo mejor ya no tenía que jugar yo. Y empezamos, y yo lo vi como un tema personal de un retroceso para poder empezar a impulsar otros liderazgos, pero entendí después que fue al revés, que en el impulsar otros liderazgos, creces tú también. En ver otros liderazgos, te viene a ti también. O sea, por ejemplo, mucha gente piensa que yo estoy en una función pública, y no es así. Como tengo varios amigos que se han involucrado y han estado en diferentes áreas, en tanto el municipio como en otras del Estado o del Senado y demás, buscamos impulsarlos, buscamos impulsar liderazgos que se preparen también, y al crear esos perfiles que se vayan posicionando también y que vayan creciendo, pues crece el equipo, creces tú también como líder. Eso está increíble, el tema del liderazgo para mantener un equipo. Sí. Yo creo que es lo más, muchas de las veces es lo más complejo, sí, ¿no? Porque no sabemos cómo trabajarlo. Es muy difícil a veces poder empatar ideas, poder crear este tema y no ser un jefe, ser un líder, ¿no? Porque creo que los tienes que guiar para que sigan ese camino correcto y para poder lograr lo grandísimo que has logrado tú, que te felicito muchísimo por esa cuestión. Oye, ahora, el tema de las críticas. Sí. Yo creo que como dentro de la función pública que has tenido, dentro de la asociación, dentro de todo este tema político que tienes, es muy común críticas, tanto críticas buenas como críticas malas. En el programa lo manejamos nosotros como una retroalimentación al trabajo que estás haciendo. ¿Tú cómo has enfrentado esas críticas? Y digo, lo sirve para los jóvenes, ¿no? Sí. Que a veces no saben qué hacer cuando le dicen, sabes que tu trabajo no me gustó. Y dices, chin, tengo que cambiar todo, ¿no? Pero a lo mejor no es así. A lo mejor eso te sirve a ti para poder mejorar ciertos puntos y ofrecer un trabajo de muchísima mayor calidad. Sí. Mira, mencionaste un tema bien interesante. Yo antes me consideraba que era muy bueno para el manejo emocional, hasta que me di cuenta que ese buen manejo se me iba al tema al estrés y sobre todo al gastritis. Cuando empecé con el tema de las campañas de la federación y demás, me empecé a enfermar, porque yo creía que no, me quería una persona muy temple en temas de decisiones y en temas fuertes, pero me di cuenta que todas las lesiones me estaban afectando ya físicamente. Y ya me di cuenta que realmente tenía un mal manejo de la opinión y de la crítica, ¿no? Porque como sea lo que sea, siempre nos ha afectado, ¿no? Y a mucha gente. Y lo comparto, y la verdad estoy muy orgulloso yo de haber hecho eso. Cuando empecé con esta crisis, con esta temporada tan complicada en mi vida, fui al psicólogo. Y yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me ha ayudado bastante y he entendido muchos factores y muchas cosas que uno como joven tiene que tener un criterio sumamente desarrollado y sobre todo una inteligencia emocional muy precisa para detectar las críticas buenas y positivas,
también para retroalimentación, como dices tú, hay veces que hay gente que hace una crítica a lo mejor con un semblanza negativo, para mejor entenderlo y tratar de mejorarlo y demás, pero sobre todo también entender que a lo mejor la persona que te está haciendo daño, que está haciendo la crítica o la mención, a lo mejor no pasó un buen momento en la mañana. Que a lo mejor venía en el tráfico, venía ahí rayando ahí con los demás conductores y demás, llega enojado y a lo mejor eres la primera persona que te topaste en el día y a lo mejor a ti te tocó eso, y es como que entender también que no tiene que afectarte todo a ti. Que también tienes que entender que a veces la gente hace comentarios y menciones y demás, pero porque mejor traen un tema personal. Y eso hay que entenderlo y respetarlo y sobre todo ser muy inteligente para que no nos afecte. Yo creo que eso va a pasar, siempre va a haber críticas, siempre va a haber envidia y demás, pero tenemos que sobrellevarlo. Y sobre todo tratar de cómo canalizar las cosas positivas que podemos mejorar, que podemos cambiar y sobre todo cómo crecer sin que nos afecte. Eso estás en todo lo correcto. Muchas de las veces se desquitan con nosotros. Sí. ¿No? O sea, llegas tú y dices, ya viene de mala, o sea, ya viene ya tuvo mal genio, o a lo mejor tuvo un mal día y dices, ay, no, otra vez viene a fregar con lo mismo, ¿no? Pero es muy, muy cierto, tenemos que canalizar ese tipo de críticas, tenemos que llevarla, yo creo que la mejor manera es llevarlas de una buena forma, ¿no? O sea, si te dicen algo malo, lo mejor será que eso algo malo lo conviertas en algo bueno. ¿No? Pero ya eso va dentro de ti. Y tocaste también un punto muy interesante que es el avance personal. Sí. El avance personal, creo que subir esos escalones de poco en poco es un gran triunfo para nosotros. En tu caso, cuando subes un escalón, ¿cómo tomas ese triunfo? ¿Cómo tomas ese éxito? Muy bien. Mira, lo mencionaba anteriormente. Yo creo que uno como joven se frustra mucho porque tenemos sueños, ideas y proyectos y a veces sueños más grandes que otros y demás, pero cada quien en su mundo quiere lograr algo, ¿no? Ser exitoso. Y algo que entendí es que de repente tenemos sueños muy claros y uno como joven de repente quiere las cosas rápidas, de que quiero esto y lo quiero mañana y voy a trabajar mañana y si no lo tengo te crea frustración, ya no le echas ganas, te desmotivas, dejas el proyecto de lado y entendí que los grandes proyectos se construyen con pasos pequeños y eso es lo más importante que me ha ayudado a ir construyendo, que de repente a lo mejor no avance uno lo suficiente, pero el hecho de ya no estar donde estabas antes es un buen avance. Yo creo que uno como joven, ya lo que hemos detectado es que falta mucho el proyecto de vida y más sobre todo en el tema universitario que uno está por regresar, es formar un proyecto de vida. De qué quieres hacer, qué quieres lograr, tu tema profesional, social, familiar y demás, ¿no? Generar una proyección de ir avanzando poco a poco. Lo decía ayer, a lo mejor uno vive con el sueño de, pues órale, pues me quiero comprar una casa, quiero comprar una camioneta del año de tal valor y demás, y no está mal, y qué bueno, y ojalá cumplen sus sueños. Pero a lo mejor uno dice, pues a lo mejor no la voy a comprar este año, posiblemente. Pero a lo mejor, no sé, a mi alcance hoy está un terreno que subsidiado mejor del municipio, de no sé, de demás, y no es la casa que yo quería, pero voy avanzando. No significa que seamos conformistas, eso es diferente. Significa que avancemos a pasos pequeños, pero que nos lleven a lograr nuestros objetivos, y eso es lo más importante, de ir construyendo, de avanzar poco a poco. A lo mejor no me puedo comprar una camioneta, pero me compré un surito, y lo completé, lo di al chachas, pero a lo mejor, o a lo mejor saqué un crédito, pero no un crédito tan grande. Después de terminar de pagar ese crédito, a lo mejor con ese carrito lo puedo vender y ahora sí dar el enganche para un carro mejor y ir poco a poco mejorando. Yo creo que es lo importante de planificar, de visualizar a dónde quieres llegar y de estar avanzando cada vez poco a poco. Y sobre todo no estresarnos, planificar siempre a largo plazo sobre todo y sobre todo a metas posibles que podamos lograr y ser sobre todo muy conscientes y muy coherentes. Yo creo que lamentablemente falta mucha congruencia a los jóvenes. Muchos tenemos sueños. Hace poco me lo decía un amigo. Es que el tema de los jóvenes es que sí tenemos sueños, pero la mayoría no quiere pagar el costo. La mayoría que tenemos sueños, queremos dinero, queremos viajar, pero órale, ¿quién se levanta a las 6 de la mañana a trabajar? ¿Quién se levanta a correr? No sé, o sea, depende del proyecto que tengas, quién realmente está haciendo el sacrificio para lograr ese sueño, ¿no? Y yo creo que es ahí donde ya chocan en pared, muchos jóvenes
y ya se limitan o ya no siguen ese sueño, pero yo creo que lo importante es ser conscientes y sobre todo ser congruentes con lo que queremos y con lo que estamos deseando y apegarnos a un proyecto y aferrarnos a eso. Sí, sí, cierto. O sea, apegarnos a esas decisiones, apegarnos a ese sueño, creo que es lo más importante. Eric, muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. Estamos ya casi cerrando este programa, este segundo podcast, con la última pregunta, Sí, que creo que va a cerrar muy bien el tema que tenemos el día de hoy. La política en la juventud aquí en Durango, ¿cómo la ves? ¿Cuál sería el consejo que le darías a los jóvenes que están empezando con este tema? Que no se rindan, ¿cuál sería tu Mira, en el tema político es bien complicado porque las juventudes no participamos y creemos que la política es para los grandes, ¿no? Y sobre todo, no, la política simplemente con que uno sea ciudadano y tenga su credencial de elector, uno ya está participando en los procesos. Ya uno puede elegir y uno se puede involucrar y falta mucho el involucrarnos. Que las decisiones también, si tú no decides, alguien más va a decidir por ti. Y es importante que nos involucremos. Yo ahorita, más en temas de gubernamental o público, me desempeño más en el sector privado, por mi tema laboral y por mi asociación civil. Y aparte estamos trabajando con temas de planes de desarrollo desde una visión empresarial. Y algo que hemos detectado es que los planes de desarrollo y los proyectos con visión futura de los gobiernos tienen que ser impulsados por la sociedad civil. Porque sobre todo vemos que la sociedad civil realmente tiene un peso importante en las tomas de decisiones. Y uno como joven debe de involucrarse. Y si no le gusta el tema político, los partidos, órale, pues métase o sea parte de la sociedad civil organizada. Desde una asociación civil, desde un grupo religioso, político, social y demás, pero que participemos en las decisiones del país. Cuando lamentablemente la gente no participa, pues le dejamos la decisión a otras personas. Y es importante que todos participemos, que todos nos sumemos, que sobre todo entender que el recurso de los gobiernos es presupuesto de todos nosotros, lo que pagamos con nuestros impuestos. Y que uno como joven debe entender que uno también puede participar. Y si queremos que los gobiernos cambien, que los políticos cambien, que los políticos mejoren, pues tenemos que empezar nosotros como jóvenes a crear buena política, a capacitarnos, a formarnos. Yo le decía a los compañeros, la política ha cambiado tanto que tenemos que crear políticos técnicos en la función pública. Sí. Obviamente sí entender el tema político, que es importante, involucrarnos al tema, como lo decimos, a la grilla, ¿no? Pero sobre todo también ser técnicos, conocer de políticas públicas, conocer si nos gusta el tema gubernamental y demás, involucrarnos para cuando lleguemos y se dé la oportunidad de que algún joven entre a los temas políticos, tenga la oportunidad de hacer un buen trabajo. Porque si ese joven que entres tiene la oportunidad de hacer un buen trabajo, va a abrir cancha para más jóvenes. Y eso es lo importante, que la gente se involucre, que la gente, sobre todo, escuche las decisiones. Simplemente hasta con ver las noticias 2 horas, con leer el periódico Victoria y sobre todo leer las noticias, estar informados de lo que está pasando en nuestro entorno, es bien importante para poder seguir tomando decisiones y también que uno se involucre como joven. Es correcto. El cambio empieza de nosotros, Sí. de nosotros hacia allá. Y con eso cerramos este episodio de podcast de 2020. Muchas gracias. ¿Tequila o cerveza? ¿Qué te gusta más? Yo soy más de cerveza. De cerveza. Sí. Queda pendiente unas cervezas, ¿eh? Bien. Nos vemos. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo programa solo por Periódico Victoria de 2020, navegando en la crisis. Bonita tarde. Hablar de lo real es el lema del momento. De 20 a 20, donde el podcast está atento. Los sueños se elevan como rimas en el ritmo.